¿Cómo están, amados? Aquí está el ciberpastor con tu programa. La Biblia en tus manos. Y hoy día veremos lo que es la fe. En Hebreos 11:1 Pablo nos da la clave, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es el versículo clave para entender lo que la fe es. Por eso veamos este verso en varias versiones. Me he tomado la libertad de traducir literalmente algunas traducciones en idioma inglés. Reina Valera 1909. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La Biblia al día. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Mafet, en inglés. Pues, la fe quiere decir que tenemos la confianza de tener lo que esperamos, estar persuadidos de lo que no vemos. Versión amplificada, en inglés. Ahora la fe es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que nosotros esperamos, siendo la prueba de las cosas que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como hecho real lo que no ha sido revelado a nuestros sentidos. Nueva versión internacional. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La Biblia de Jerusalén. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. La Nueva Biblia de los Hispanos. Ahora bien, la fe es la certeza, sustancia, de lo que se espera, la convicción, demostración, de lo que no se ve. La Biblia en lenguaje sencillo. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no podamos verlo. Al ver estas versiones podemos entender más claramente lo que es la fe. La fe es el título de propiedad que nos garantiza que las cosas que esperamos son nuestras a pesar de que no las veamos con nuestros ojos físicos. La fe nos da la seguridad de las cosas que estamos creyendo ya son nuestras. La fe es el brazo que se extiende al mundo espiritual y recibe las cosas que Dios ya nos dio. Ahora veamos la primera parte del versículo, la fe es la certeza de lo que se espera. Para entender la fe, debemos entender que la fe y la esperanza son cosas diferentes, pero que trabajan juntas para que podamos recibir de Dios. La fe se encuentra en el tiempo presente mientras que la esperanza en el futuro. Un joven fue un día a un negocio y le pidió al dueño que le fíe una gaseosa. El dueño le mostró un cartel que decía, hoy no fío, mañana sí. Al día siguiente fue de nuevo a la tienda y encontró el mismo cartel, siguió haciendo lo mismo durante varios días y siempre veía el mismo cartel, hasta que un día se dio cuenta que podía seguir yendo una y otra vez pero nunca le iban a fiar. La esperanza está siempre en el futuro, nunca nos ofrece la seguridad que tendremos las cosas que queremos recibir. Lo que nos da la seguridad es la fe. Lo que hace la esperanza es trazarnos la meta, mientras que la fe la realiza. Mi abuelo era ingeniero y mi papá es arquitecto. Cuando trabajaban juntos mi papá realizaba los planos de la casa y luego la construía mi abuelo. Eso es lo que hace la esperanza, dibuja el plano de lo que queremos recibir de Dios, y la fe lo trae a nuestras vidas. Una hermana enferma de cáncer decía, yo sé que Dios me sanará algún día. Y se murió. Algunos hermanos se preguntaban por qué esas palabras llenas de fe no funcionaron. La respuesta es sencilla, no eran palabras llenas de fe sino llenas de esperanza. Veamos Marcos 11:24 en varias versiones de la Biblia. Reina Valera 1960. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Biblia al día. Por eso os digo, creed que ya habéis recibido todo lo que estéis pidiendo en oración, y lo obtendréis. Dios habla hoy. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido, y lo recibirán. Nueva Biblia de los Hispanos. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido, y les serán concedidas. La fe cree que recibe ahora, la esperanza en el futuro. La fe y la esperanza son dos tiempos diferentes para recibir de Dios. A veces cuando termino de hacer la oración de acuerdo de Mateo 18:19, con alguien le pregunto, ¿cuándo vas a recibir tu respuesta?
Si me dice ahora sé que ya lo tiene porque está en fe, si me dice Dios me lo dará algún día, o algo parecido, sé que no está en fe sino en esperanza, porque ha puesto su respuesta en el futuro y sé que no recibirá de Dios. Hagamos ajustes en nuestro creer, pongámoslo en el tiempo presente. La fe dice, es mío, lo tengo ahora. Ahora veamos la segunda parte del versículo, la fe es la evidencia de lo que no se ve. Hace unos años estaba en la ciudad minera de Calama, en la segunda región de Chile, recién habíamos llegado a la ciudad y fuimos a almorzar con el pastor que me invitó. Cuando salimos del restaurante vimos que la ventana trasera del furgón del pastor estaba abierta y faltaban dos maletas. Una de ellas tenía mi pasaporte, mi dinero y toda mi ropa. Cuando nos dimos cuenta, el diablo empezó a decirme, hoy día vas a predicar con bluyan y polera. Yo le respondí, no, diablo, la Biblia dice en Proverbios 6:30-31 que si el ladrón fuese descubierto devolverá 7 veces, así que tú me vas a devolver 7 veces lo que me has robado. Fuimos a la estación de carabineros, y mientras esperaba que me atendieran vi que entraba un carabinero con 2 maletas, el capitán me preguntó, ¿para qué ha venido? Yo le respondí, para recoger mis maletas. Me pidieron que revisara el contenido y vimos que no faltaba nada. Al cabo de 3 semanas había recibido 7 veces más de lo que me había robado el diablo. Que me dio la confianza de que iba a recuperar mis cosas. Que me dio la seguridad de que iba a recibir 7 veces más. La fe en la palabra de Dios. La fe en Dios cree en la palabra de Dios a pesar de las circunstancias en las que estemos. En 2 de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es algo temporal? Una cosa que está sujeta a cambio. El problema o necesidad que tienes puede cambiar, no importa cuál sea la circunstancia que estés pasando, está sujeto a cambio. ¿Existe algo que sea eterno? Sí, la palabra de Dios. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. En Santiago 1:16-17 leemos, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. El verso 16 en la Biblia en lenguaje sencillo dice, mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. El verso 17 en la Biblia Castillen, todo lo que recibimos de bueno y perfecto procede de Dios, creador de todas las luces del universo y en quien no hay cambio alguno ni sombra de variación, y en la Biblia al día, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Entonces podemos leer este verso así, amados hermanos no sean tontos, ni se equivoquen ni engañen, todo lo bueno y perfecto que recibimos viene de Dios, que creó las luces del universo y no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no es un ser inconstante, ni variante, ni cambiante, Él sigue siendo siempre el mismo, y su palabra tampoco cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, las cosas que ha dicho las cumplirá en nuestra vida, Él apresura su palabra para ponerla por obra, como dicen Números 23:19 y Jeremías 1:12. Podemos caminar confiados porque tenemos un Dios que cumple perpetuamente su palabra a nuestro favor. Las circunstancias o problemas que pasemos son cosas temporales que cambian cuando ponemos lo eterno en nuestras vidas. Si las circunstancias te hacen sentir enfermo solo debes declarar lo que dice 1 Pedro 2:24, soy sano por las llagas de Jesús. Si tienes problemas financieros solo cree lo que dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene la respuesta a tus problemas. En Romanos 4 del 16 al 22 leemos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios,
a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham no creyó lo que sus sentidos le decían, no creyó lo que sus ojos veían, él estaba completamente convencido de que Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho y su fe trajo como resultado el nacimiento de su hijo Isaac cuando tenía 100 años. Abraham no miró las cosas que se veían, sino lo que no se veía, la palabra de Dios. En Proverbios 4:20 al 22 encontramos un pasaje maravilloso: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Nuestros ojos siempre deben estar firmes en la palabra de Dios, sabiendo que ella nos va a traer las cosas que estamos deseando. La fe siempre está viendo la palabra de Dios y tomándola como una realidad, aunque las circunstancias por las que estemos pasando parezcan ser contrarias a lo que Dios promete. Empieza a usarla para tu beneficio. El podcast anterior vimos cómo aumentarla. Si hoy has escuchado este programa, la fe se ha levantado en tu corazón, y si no has recibido vida eterna, te doy buenas noticias: Jesús murió en la cruz para perdonarte y limpiarte de solo debes venir a Él, que te espera con los brazos abiertos, solo debes hacer lo que dice Romanos 10 del 8 al 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solo inclina tu cabeza donde estés y repite esta oración a Dios conmigo en voz alta. Señor Jesús, te doy las gracias por morir por mí en la cruz, te declaro mi Señor, porque creo que Dios te levantó de los muertos, recibo la vida eterna hoy en el nombre de Jesús, amén. Ahora has recibido la salvación y tienes la vida eterna. Si tienes alguna pregunta, escríbeme, y no te olvides de seguir La Biblia en tus manos con el Ciberpastor. Muchas bendiciones y nos vemos nuestro próximo programa en esta estación.